Hay una idea bastante instalada en muchas organizaciones, que cuando alguien denuncia es porque quiso, que es una decisión individual. Pero en la práctica no es tan así, porque hay algo que casi nunca se pregunta. ¿Quiénes son los que sí se animan a denunciar y quiénes directamente nunca lo van a hacer? O algo un poco más incómodo. ¿Qué tiene que ver la organización con eso? Esto es Ética en Conversación, un podcast de resguarda sobre lo que pasa cuando la ética y el compliance dejan de ser teoría y se convierten en decisiones reales. En el episodio anterior hablamos de cómo leer las denuncias, no solo como casos, sino también como información. Hoy vamos a meternos un paso antes de eso y es en las personas, porque no todas las personas denuncian igual y muchas directamente sabemos que no denuncian nunca. Entonces para eso hoy estoy con Carolina Sinigale, Sales Manager de Resguarda. La idea es bajar un poco esto a algo más concreto. Digamos, ¿qué hace que alguien denuncie y qué hace que no? Bueno, gracias Bruno por la convocatoria y la presentación. Y retomando a tu pregunta, sí, sobre todo la idea esta de romper algo que aparece frecuentemente, que tiene que ver con que hay un solo tipo de denunciante. Eh, Eso suele llevar normalmente a errores que son bastante grandes en el día a día. Arranquemos por ahí entonces. Cuando una organización piensa en alguien que denuncia como concepto, ¿qué decís que se imagina? Hay varios estereotipos, ¿sí? Podemos ejemplificar con la imagen del conflictivo, el que siempre se queja, el que tiene algo personal, ¿no? Que podemos decir también que suele ser el que exagera, ¿no? Exacto, sí. Y eso lo que sucede es que se condiciona desde un inicio, ¿Y eso por qué lo decís? porque empezás a mirar a la persona antes del hecho y muchas veces a desconfiar desde un inicio, por eso se desestima, ¿sí? Tener esta mirada. O sea, siguiendo ese escenario, podemos decir que la denuncia ya entraría con un sesgo, ¿no? Exactamente, totalmente. Y eso es peligroso, porque te puede hacer descartar información válida que no está siendo considerada. Y del otro lado, porque entiendo que también hay un estereotipo de quién sí debería denunciar, ¿no? Sí, se espera que denuncie siempre el afectado directo. Claro, como el que sufre el problema en cuestión. Exacto. Pero en la práctica muchas veces esa persona es la que menos denuncia. Lo vemos frecuentemente. Ahí entonces ya rompe bastante con el supuesto que veníamos hablando. Entonces, bajémoslo un poco esto. ¿Quiénes son los que terminan denunciando en la práctica? Hay varios perfiles. Primero, ante todo, personas directamente afectadas. Eso sería como lo esperable, ¿no? Sí, pero como hablamos, no siempre es lo que sucede. Después tenés testigos. Que serían los que ven algo y deciden actuar en consecuencia. Exacto. También líderes. No sabía que los líderes también denunciaban. Sí, y sobre todo cuando sienten la responsabilidad sobre el equipo. Y después aparece algo aún más interesante, que son equipos completos. Una denuncia como colectiva. Sí, exactamente. Tiene que ver cuando el problema es tan visible que ya no es individual, no es personal, sino es una causa de todo el equipo. Pero eso ya estaríamos hablando, corregime si no, de algo mucho más estructural. Totalmente. Sí. Y te digo algo más. Hay otro perfil que suele incomodar también, que tiene que ver con el denunciante reiterado. El que aparece varias veces. Exactamente. Y muchas veces es desacreditado por eso mismo, ¿sí? Porque quizás es una persona que lleva adelante en varias ocasiones denuncias y eso también genera muchas veces esa mirada generalizada sobre eh, este estigma, ¿no? Del denunciante reiterado. O sea, solo se lo desestima por el hecho de decir que es el que siempre denuncia. Sí, exactamente. Sí, pero hay algo más ahí
que es interesante, que lo que a veces está mostrando es otra cosa Otra cosa como que, por ejemplo. y que está viendo cosas que otros no están viendo o que no están queriendo ver, que es mucho peor, ¿no? Claro, eso la verdad que es interesante y a mí nunca se me hubiera ocurrido esa mirada. Y entonces, siguiendo un poco con lo que me venís diciendo, ¿qué crees que motiva a este tipo de personas a denunciar? No hay una sola motivación que podamos definir que sea pura y exclusivamente por eso, sino que te podría decir que hay varias cuestiones asociadas, que tiene que ver muchas veces con una cuestión más de protección, de frustración, agotamiento, sensación de injusticia, ¿no? Desmotivación, o sea, son varios factores. O sea, no es denuncio solo por el hecho de hacer lo correcto. No, 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 no solamente es eso, ¿no? Muchas veces es el último recurso. Claro, cuando ya no quedaría otra. Exacto. Ahora pasemos entonces un poco a la parte quizás más incómoda. ¿Quiénes son los que no denuncian? Bueno, ahí aparecen perfiles clave, ¿sí? Persona con alta exposición. Podemos decir como líderes, gente más senior. Sí, sí, podríamos, sí, generalizar por esos roles, porque tienen más para perder, ¿sí? Claro, o sea, perder reputación, posición, cosas así. Tal cual. Y también tienen perfiles críticos. ¿En qué sentido eso? Y que son personas que entienden bien cómo funciona la organización, saben qué denunciar, pueden servir y no servir, tienen un poco mapeado todo el funcionamiento general. Eso también podría incluso hasta jugarles un poco en contra. Sí, por supuesto. Y después, equipos con baja confianza, porque eso se ve reflejado, ¿no? Los grandes líderes tomando ese tipo de posiciones em, se ve reflejado, ¿sí? Porque llevan adelante equipos quizás que no, que son disfuncionales. Claro, o sea, serían equipos que directamente no están creyendo en el sistema. Exacto, sí. Y ahí también voy a aparecer algo clave, A ver, ¿qué cosa? no denunciar. También es una decisión racional. No es por pasividad entonces. No, no, no. Es una evaluación de riesgo, O sea, eso cambia completamente el hecho de cómo lo mirás. totalmente. Porque deja de ser la gente no habla. Claro, y entonces pasa a ser más, la gente evalúa que no le está conveniendo hablar. Entonces, Caro, decime, ¿dónde están los errores más comunes de las organizaciones en este sentido? Hay varios. Volviendo a esto de no poder generalizar, eh, tenemos varios puntos, ¿no? El primero tiene que ver con interpretar motivaciones antes que hechos. Claro, como denuncia solo porque está enojado, digamos. Tal cual, sí, exacto. Segundo, tiene que ver con esto de los rótulos, etiquetar personas, gran error, O sea, no hay que encasillar. tal cual, sí. Tercero, asumir mala fe, la intencionalidad. Eso suena un poco fuerte, ¿no? Sí, totalmente, sí, pero pasa mucho y, y todo esto tiene un gran impacto ¿Cuál sería ese impacto? y que condiciona cómo se investiga, cómo se puede llevar a cabo el proceso de investigación y muchas veces cómo termina el caso, ¿sí? La resolución. O sea, que no es algo totalmente inocuo. No, para nada. Por eso hay algo clave. ¿Qué cosa? Entender la motivación ayuda, pero no define la validez de la denuncia. Hay algo que vamos a hacer en todos los episodios. Ya arrancamos en el primero y la idea es hacerlo un poco también más adelante. Vamos a tomar un mismo caso y mirarlo desde distintos enfoques en base a lo que estemos conversando. La idea no es llegar a una única respuesta, sino más que nada poder entender cómo cambian las decisiones según cómo se lo mira. El caso sería este. Hay una denuncia anónima que acusa a un gerente de comportamiento inapropiado. No hay pruebas directas, su equipo lo defiende, la persona denunciante pidió confidencialidad absoluta, pero el tema
empieza a circular informalmente dentro de la organización. Si lo miramos desde lo que venimos hablando hoy, la pregunta, digamos que cambia bastante. Sí, sin lugar a dudas, porque no es solo qué pasó. Sino también quién decidió denunciar. Exacto. ¿Quién podría haber hecho esta denuncia? Claro, alguien del equipo o alguien que lo vio de cerca, como estuvimos viendo antes. Sí, o alguien que ya venía acumulando algo. Y también hay alguien que seguramente no lo haría. Probablemente alguien con mucha exposición o alguien que no confía en cómo se gestionan estos casos, ¿sí? Depende. O sea, digamos que el caso también te habla de quién se animó a hablar. ¿Y de quién no? Y eso, este escenario, digamos, ¿qué es lo que te dice a vos de la organización? Y en principio, ¿qué condiciones existen para hablar? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? Y también, ¿cuáles hacen que el silencio sea la opción más lógica para tomar esa decisión? A ver entonces si lo bajamos un poco esto. Lo primero que dirías que es, Lo primero es que no hay un único tipo de denunciante. Empecemos por ahí. bien, como segundo, Como segundo, no denunciar también es una decisión racional. clarísimo. Y hay un tercero, Sí, que las organizaciones construyen con sus acciones. ¿Quién se anima a hablar? ¿Sí? Se le da el ámbito propicio, en otras palabras. perfecto ese resumen un poco de la conversación. Y me quedo entonces yo con una pregunta de lo que estuvimos conversando el día de hoy para la gente que nos está escuchando del otro lado. ¿Qué prejuicios existen hoy sobre las personas que denuncian en tu organización? Y te agrego algo, porque probablemente eso ya está influyendo. ¿En qué se dice y qué nunca llega a aparecer? Y hasta acá llegamos con este episodio de Ética en Conversación. Hoy hablamos sobre quiénes denuncian dentro de una organización y quiénes muchas veces eligen no hacerlo. Pero también vimos que la decisión de denunciar rara vez depende solamente de una persona. Está influida por el nivel de confianza que existe en la organización, por las experiencias previas y por lo que las personas creen que va a ocurrir después de hablar. Porque cuando alguien decide denunciar, no solo está contando un hecho, también está mostrando que encontró condiciones para hacerlo. Y cuando nadie habla, eso también puede estar diciendo algo sobre la organización. Esperamos que esta conversación les haya dejado nuevas preguntas y los ayude a reflexionar sobre qué condiciones existen hoy para que las personas puedan hablar cuando algo no está bien. Y si creen que puede ser útil para alguien de sus equipos, de sus organizaciones o de sus redes profesionales, los invitamos a compartir este episodio. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio de Ética en Conversación.